Dayana Sape, soy estudiante de cuarto semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. Este es el trabajo para la asignatura Publicaciones seriadas. Pertenezco al grupo 01 con el docente Jairo Hernán Díaz Arias. En esta oportunidad queremos hablar un poco de lo que les quiero contar un poco es de los temas que se trataron durante la asignatura Publicaciones seriadas y comentarles un poco sobre qué se entendió de la asignatura, cuáles fueron los temas tratados y cuáles fueron las fuentes consultadas para las diferentes investigaciones. Resulta que hay que comenzar un poco con el primer tema que empezamos trabajando, que el primer tema es todo lo que tiene que ver con definición, caracterización, tipos, elementos de las publicaciones seriadas. Resulta que las publicaciones seriadas son un documento que tienen un título en común y que tienen una secuencia cronológica, la cual van generando diferentes volúmenes y que de la cual se busca que haya una constancia o una permanencia en su emisión o en su publicación. Usualmente las publicaciones seriadas pueden ser periódicos, revistas, anuarios, boletines, y estas diferentes publicaciones forman lo que nosotros conocemos como una hemeroteca. Resulta que pues la experiencia que tengo un poco es como en el contexto universitario, entonces es muy importante que en esta primera fase el profesor nos abordó la parte conceptual, lo que a nosotros nos muestra cuál es la importancia de la publicación seriada, tanto en la parte impresa como en la parte digital. Podemos ver que actualmente hay muchas plataformas que son conocidas como las bases de datos o repositorios institucionales, donde las diferentes instituciones de carácter público o privado pues dan a conocer lo que tienen en cuanto a revistas o en cuanto a publicaciones seriadas. En otros momentos pues podemos consultar estas publicaciones en formato impreso, haciendo uso de los catálogos de las bibliotecas, consultando su localización, su ubicación, su disponibilidad. Lo que he aprendido en este primer tema es que actualmente se tiene un amplio acceso a la información y se tienen en cuenta variables como actualización, como disponibilidad, como presentación, como contenido, lo que hace que las publicaciones seriadas sean una herramienta útil para el proceso de transferencia de la información. Como para fortalecer el tema, para fortalecer un poco lo de publicaciones seriadas, lo que yo hice realmente fue consultar repositorios, encontrándome con algo muy interesante, una apuesta muy interesante, y es que es un ranking de repositorios a nivel nacional, y este ranking de repositorios me da enlace a las diferentes bibliotecas, en este caso del contexto colombiano. Resulta que revisé algunas publicaciones pues digitales, sobre todo, y empecé haciéndolo por la base de datos EBSCO en la Universidad del Quindío, en nuestras plataformas, y uno puede darse cuenta que, por ejemplo, en tipos de fuentes uno logra evidenciar que hay revistas, que hay libros, y en el caso de las revistas electrónicas pues nos permite tener acceso a diferentes revistas, a sus volúmenes. Entonces es aquí también donde empezamos a ver un poco cómo es de importante toda esta digitalización, toda esta parte electrónica, cómo es de importante un documento en este estado, cuando están indexados en ese tipo de plataformas. Podemos encontrar también, este es un repositorio digital, este es consultado en la Universidad del Valle, es de acceso abierto, y también es una plataforma bastante interesante porque me permite conocer lo que se está publicando, lo que la universidad está haciendo, lo que se está investigando, lo que sus docentes están publicando. Y aquí entonces podemos observar cómo se tiene todo un repositorio de libros, de revistas, de trabajos de grado, de fotografías. Entonces, en el caso de las revistas, que es lo que nos interesa un poco de las publicaciones seriadas, podemos ver cómo está el boletín socioeconómico, cómo está Colombia Médica. Colombia Médica es una de las revistas que tiene alta relevancia a nivel nacional y es de la Universidad del Valle. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo de la revista Colombia Médica se tiene una publicación desde 1996, desde su volumen 27, la número 1,
y cómo desde la información que se coloca en la plataforma vemos que hay una difusión y vemos que el interés hoy en día es de que ante todo haya un acceso a los datos, que haya un acceso a la información, y vemos cómo aquí se describe un poco la ubicación, la dirección donde está la publicación, el correo electrónico, el teléfono. Vemos también desde su periodicidad, ¿cierto? Que es una revista trimestral. Vemos desde cuándo está desde cuándo fue publicada, sin interrupción. Vemos lo que contiene, trabajos de investigación y artículos originales, revisión de temas. Vemos cómo está, digamos, muy enfocado obviamente el tema de la salud, cómo hay muchos contenidos que obviamente, y lo menciona allí, son revisados por pares académicos. Entonces aquí podemos analizar un poco cómo es importante un título, cómo es importante la cronología, cómo es importante el ISBN, cómo es importante el editor, cómo es importante todos estos daticos que nos permiten conocer mucho más de la publicación. Esto es realmente muy importante. Resulta que, y eso también nos lleva un poco a entender lo que es el control y el acceso a la información. ¿Y qué pasa con el control y el acceso a la información? Es que cuando llegamos a esta parte en la asignatura, el profesor nos hacía ver la importancia de esto. O sea, oigan, las publicaciones seriadas están en dos formatos, ¿cierto? Están en estos formatos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay unos usuarios que desean acceder a ellos. Entonces vamos a encontrarlos físicos y otros vamos a encontrar los electrónicos, pero como en este acceso de lo físico y de lo electrónico entonces vienen a tener relevancia las bases de datos, los catálogos, los descubridores, los abstracts. Entonces empezamos a ver que una biblioteca, o que en este caso estos elementos que nos ayudan a encontrar a las publicaciones seriadas o que nos ayudan a localizarlas o a tener acción de conseguirlas, son esenciales para el control, son catálogos, los catálogos de bibliotecas son esenciales para el control de una publicación. Y resulta que todo esto nos lleva a saber que todos estos esfuerzos se reúnen solo con una convicción, y es que estén de acceso para los usuarios. Entonces aquí vimos, o lo que yo también hice un poco fue consultar un poco los catálogos. Resulta que me encontré también con que hay páginas, con que hay varios catálogos de instituciones universitarias en Cali, que es como lo más cercano, y uno puede encontrar que hay catálogo del ICESI, de la Libre, de la San Buenaventura, de la Javeriana, de la Autónoma, y cómo estos catálogos permiten este tipo de plataformas. Este, por ejemplo, es el de la Universidad del Valle, es el catálogo OPAC, y resulta que podemos ver que se puede hacer consulta de palabra clave, pero que me da la opción de restringir dónde quiero consultar. Este es un catálogo colectivo. Aquí hay algo también muy importante, y es ese acceso ese trabajo que se hace porque hayan catálogos colectivos. En la información observábamos, en lo que el profesor nos decía, cómo en otros países tienen bastantes desarrollos en esa parte. Y en este caso, pues este es un ejemplo un poco local, pero podemos ver cómo la sede Pacífico, la Universidad del Valle tiene 9 sedes regionales, cómo estas 9 regionales más la Biblioteca Mario Carvajal, más la Biblioteca San Fernando, están indexadas, están aquí en esta plataforma, y se puede consultar en ellas automáticamente como al tiempo. Y como aquí está la opción de emisión seriada, donde ya podemos ver que podemos consultar la revista o lo que queremos analizar. Este es un pantallazo ya no de la Universidad del Valle, sino de la Universidad ICESI, y de pronto hago este tipo de comparaciones para que veamos que instituciones universitarias están trabajando con un programa que es el OliWeb, y este programa pues tiene unas funciones muy interesantes y muy fáciles y llegan mucho al usuario. Entonces vemos también cómo está todo el tema de la información bibliográfica del texto, cómo está la localización, cómo está la asignatura, cómo está la categoría, el código de barras, todo lo que permite un control de inventario para la institución. Este es el Discovery Service de la Universidad del Quindío, y también lo quiero mostrar es porque de pronto en estos podemos ver una búsqueda en el formato impreso, pero aquí también podemos ver cómo esta plataforma o un descubridor nos permite tener un acceso a lo que está electrónico.
Y cuando decimos que un acceso a lo que está electrónico, entonces ya hablamos de libros y de revistas en formato electrónico, hablamos de cómo toda esa información nos permite acceder a citas, nos permite ser guardada en carpetas, nos permite acceder al enlace permanente, cómo podemos activar esto desde nuestro celular, cómo podemos activarlo desde un iPad, bueno, en fin, resulta que hay cantidad de opciones para acceder a la información y pues esto también lo tenemos en nuestra Universidad del Quindío, en nuestra plataforma. Esta es otra opción, es una utilidad que se llama la TUSETA, en este caso esto pertenece a la Universidad del Valle, y vemos que es para descubrir si una publicación específica se encuentra disponible en texto completo en las bases de datos por suscripción, en demostración o de libre acceso. Aquí también es muy importante que podemos observar o que podemos analizar que la TUSETA es bastante indispensable, nos ayuda a descubrir las publicaciones, las revistas y todo lo que queremos, a lo que queremos acceder, por ejemplo en las bases de datos de la universidad. Esta es una imagen que me gusta mucho y es cómo la TUSETA nos muestra, por ejemplo, la revista Interamericana de Bibliotecología, nos muestra su ICSN, y nos muestra dónde está en acceso a texto completo y nos muestra cuáles son acceso abierto, por ejemplo Readlib, Dialnet, pero también nos muestra en dónde las podemos encontrar como ProQuest, como informe académico, ¿sí? Y también nos muestra, pero de las cosas o de los datos interesantes que nos muestra es desde cuándo está publicada y nos dice que hasta este momento, hasta la actualidad. Ahí podemos comprender también lo importante que es todo lo maravilloso que es el mundo de la información, saber que podemos encontrar datos desde 1999 hasta el 2017, saber que podemos acceder a diferentes plataformas y a diferentes recursos y que todos ellos son indispensables para nosotros como usuarios o como estudiantes. Es también enriquecedor ver cómo desde una sola plataforma podemos ver en dónde están indexados muchas de nuestras revistas. Entonces eso también es importante. En todo ese proceso, en toda esa dinámica, nosotros no podemos dejar de lado el tema de la selección y la adquisición, que ha sido también un tema de bastante relevancia, y es porque sabemos que es una publicación seriada, sabemos que se puede acceder en un formato digital o en un formato impreso, sabemos que las instituciones están adelantando diferentes desarrollos de softwares para poder que accedamos a catálogos, que accedamos a plataformas, sabemos que las bases de datos son un gran recurso, sabemos que tienen unos datos bibliográficos como título, como ISBN, como editor, como año de publicación, como volumen, y sabemos que todo esto nos lleva también a entender que el hecho de que esas revistas o esas publicaciones seriadas estén ahí significa que se ha tenido que hacer un proceso de selección y de adquisición. Entonces, ¿la selección en qué consiste? La selección consiste en entender que hay una necesidad de un usuario, que nosotros tenemos que estar muy prestos a saber cuál es su necesidad. También tenemos que estar muy prestos a entender que tenemos un criterio de selección y es que nosotros también podemos identificar qué está haciendo falta, porque el hecho es fortalecer las colecciones y el hecho es tener un acervo bibliográfico actualizado, pertinente, sobre todo cuando, por ejemplo, en una universidad privada o en una universidad pública de carácter universitario, se requiere entonces que existan programas académicos con temas actualizados pues para los programas académicos. Entonces esta parte es bastante importante y es bastante interesante ver cómo entonces entendemos que aparecen términos claves como necesidad, como calidad, como pertinencia, como prioridad, como espacios, presupuesto, políticas, pautas, fuentes, proceso, comité de selección. Esto es entonces muy importante para el universitario, para el estudiante. En la adquisición es importante también entender que es importante la ayuda de expertos en el tema, que se ven involucradas las áreas administrativas de la institución pues por el tema de la compra,
que es importante que podamos eh, tener a mano editoriales, catálogos, que podamos hacer una búsqueda bastante detallada, y también porque la adquisición simboliza tener un presupuesto, entonces hacer un análisis de costos, y esto es algo bastante importante porque también tenemos que revisar el tema del personal, el tema de qué personas tenemos a nuestro cargo, si podemos en algún momento disponer pues para comprarle a cada editorial de tiempo, de dedicación, de detalle, o si en un momento dado podemos cotizar pues con un librero que maneja varias editoriales. Entonces todo depende de lo que cada uno o de lo que estemos buscando como institución. Es importante obviamente también entender cuáles son las políticas de adquisición de la institución en la que estamos, porque cada institución tiene una política que son unas directrices para hacer las cosas conforme al diseño, a la planeación, a la visión y a la misión que tiene como tal la organización. Esto es muy importante porque el acervo bibliográfico tiene que ser un acervo que responda a las necesidades, que responda a lo que ellos requieren de temas actualizados, que responda a lo que se está buscando como institución, y no únicamente que sea de pronto un gusto del bibliotecólogo, que sea un gusto pues de determinada población, sino que podamos satisfacer las necesidades de los diferentes alumnos de los diferentes programas académicos, por decirlo de alguna manera. En este caso también es muy importante entender que hay un proceso y hay un registro de las publicaciones seriadas, que no es únicamente con adquirir, con seleccionar adquirir, sino que el hecho de que cuando ya tenemos y hacemos una compra, entonces viene todo un proceso eh, viene todo un procesamiento que posteriormente se va a convertir en una opción de servicio, en una opción de evaluación. Y en este caso, en el procesamiento, entonces es muy importante también conocer que debe haber una recepción, debe haber un sellado, y que en esta recepción del material hay que tener mucho cuidado, hay que verificar mucho qué estamos comprando, si es lo que realmente hemos pedido, que podamos sellar los libros, colocarles los sellos respectivos, que podamos hacer todo un registro de la información, de qué es lo que estamos recibiendo, de los títulos, de los volúmenes, que también podamos ver si en algún momento ya en el proceso de catalogación, que es ya la descripción bibliográfica, si tenemos que hacer nuevos registros, si los que tenemos se tienen que modificar. Para esto tenemos que apoyarnos también como en los catálogos de otras instituciones, y esto es muy importante. Entonces podemos observar alrededor de la presentación como también el hecho de que después de la catalogación tiene que haber un almacenamiento, pero que ese almacenamiento no es únicamente guardar en una hemeroteca, sino que deben haber otros puntos de sugerencia al usuario, que los vamos a ver pues más adelante en el tema de servicios. Pero deteniéndome un poco en esta diapositiva, también es importante que entendamos que para la catalogación se tiene que tener en cuenta una normalización, y que esa normalización es un proceso donde se requieren de las reglas de catalogación angloamericanas y que se requieren de las ISBD, porque debe haber un trabajo homogéneo, debe haber un trabajo muy similar. Y algo que decía la información, los videos del docente, es que también para el hecho de importar a otras plataformas o a otros programas, yo les mencionaba inicialmente el OLID, pero por ejemplo hay otros programas que en algún momento manejan otras instituciones, que esos programas, si, en un momento de importar la información, entonces requiere que haya un formato, requiere que haya una misma descripción, requiere que los campos que se han necesitado o que se deben diligenciar en las reglas de catalogación se haya hecho, y que se cumpla pues con los espacios, con la puntuación y con todo lo que en algún momento señalan las ISBD. Entonces miren cómo todo esto es como un engranaje de diferentes partes
donde se requiere como tal que haya una disposición y que haya una entrega pues por parte de todos. Esto es verdaderamente importante, y entre lo aprendido entonces puedo rescatar que hay un proceso de recepción, de almacenamiento, eh, hasta que se pone pues a disposición de los usuarios. O sea, es todo un proceso donde hay algo que en algún momento se llama trazabilidad, donde nosotros podemos detectar desde dónde la adquirimos la publicación, en qué momento se ingresó, quién la ingresó, y poder en algún momento ponerla a disposición del usuario en un estante y que éste en algún momento sea consultado o sea identificado a través de un catálogo. Entonces podemos ver los adelantos y lo interesante que es toda esta dinámica. Ahí es cuando podemos decir y señalar lo que el profesor manifestaba en las guías, y ese es el recibo, el desempaque, el sellado, el registro, la catalogación y el almacenamiento, todo lo que en donde intervienen todas estas fases. Resulta que todo este proceso también requiere de una formación integral, de un servicio al cliente, de unas capacitaciones, porque es importante que nosotros podamos ofrecerle al usuario un servicio garantizado después de haber hecho todo un proceso de análisis, de selección, de adquisición, de catalogación. Todo este proceso nosotros podamos ofrecerle, teniendo en cuenta un servicio al cliente, al usuario podamos ofrecerle temas como exhibición, circulación, como alertas, diseminación, asesorías, entrenamiento. O sea, que el usuario pueda sacarle provecho a todo en lo que la biblioteca se está esforzando y todo lo que, digamos, las bibliotecas a nivel nacional están haciendo para que llegue la información al usuario y para que éste tenga acceso a ella. En este proceso también hay que tener en cuenta un poco la evaluación, el servicio al cliente, y en esa evaluación, en ese servicio al cliente debemos comprender que el proceso que estamos haciendo debe ser evaluado. Debemos analizar qué tanto se consulta, analizar qué tanto están siendo pertinentes esas publicaciones seriadas, qué tanto realmente están respondiendo a las necesidades de nuestros usuarios y qué tanto nosotros estamos siendo eficientes y eficaces en ese proceso. Entonces es importante también que nosotros podamos analizar que todo esto debe generar una evaluación y debe generar unos resultados. Les agradezco mucho, agradezco a todos por su atención, a los que puedan ver este video que sea de utilidad, y saludos a todos. Muchas gracias.